Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición más de Charlamos sobre Educación. Hoy estoy especialmente feliz, estoy contento, entusiasmado, porque tengo aquí a una persona a la cual, y no te lo he dicho antes, pero te lo digo ahora porque quería dejarte de momento, admiro muchísimo su trabajo. Para mí es una referente, una persona calmada, respetuosa, rigurosa, cercana, amable. O sea, puedo decirte un montón de cosas, Marta, y además tuve la oportunidad de conocerla hace poco aquí en Granada. Y para mí es un referente, porque es un referente de coherencia, de calma, de sentido común y sobre todo, que hablaremos en este capítulo sobre ello, sobre la evidencia informada por la investigación científica. Les presento aquí a Marta Ferrero. Ella ha sido docente en centros educativos del País Vasco, con 2 contratos postdoctorales, hizo también el curso de psicopedagogía en la Universidad de Deusto, docente en la Universidad Autónoma de Madrid, vicedecanata también de investigación en dicha institución. Además ha sido maestra, psicopedagoga, doctora en psicología, con una dilatada trayectoria en el mundo de la investigación. También ha dado numerosos congresos, formadora de profesores y un dilatado currículum que es muestra de esa pasión, de ese interés y de esas ganas por aprender y ampliar el conocimiento que creo que en el ámbito educativo es tan importante. Marta, no sé si me dejó algo al respecto, pero bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Iván, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme, es todo un placer. Creo que tu figura y la de cuantos otros, ¿verdad?, compañeros y compañeras que hacéis esa labor de mediar entre la academia y las aulas es importantísima, así que no puedo sino que agradecerte esta invitación. No te dejas nada por ahí. Sí, que también hemos hablado antes del blog. Si tú supieras que fue ese inicio en el que tú comenzaste a vertir tus inquietudes, realmente lo que observaba en el ámbito educativo, y a partir de ahí comenzó esta trayectoria que llega a día de hoy y que bajo mi punto de vista lleva de manera excepcional, también con otros compañeros en este sentido. Y bueno, que como hablábamos anteriormente, a día de hoy en el ámbito educativo sabemos que siempre hay determinadas controversias entre lo que creemos, lo que vemos y lo que realmente nos dice la investigación científica, y creo que aquí es muy importante pararse porque en ocasiones, y esto no es una crítica, es una descripción, y a mí me ha pasado, como te decía anteriormente, nos dejamos guiar por nuestras intuiciones, por lo que creemos, y no siempre esa visión es la más acertada de lo que tenemos en nuestra realidad. Sí, efectivamente. En la literatura científica, a esta combinación de la experiencia que uno va acumulando o la experiencia que recoge de otros colegas, en este caso del oficio, ciñéndome al maestro, a la maestra, los valores, las intuiciones, se engloban bajo el nombre de sabiduría práctica. Y ojo, que es importantísima, muy valiosa, muy útil, ayuda a veces a tomar decisiones más rápidas, mejor encaminadas. Pero si solo nos valemos de esta sabiduría práctica, cabe la posibilidad de que nos equivoquemos. Porque nuestra experiencia es muy valiosa, pero es limitada. Muchas veces no es generalizable, ¿no? Las intuiciones son atajos mentales a veces muy valiosos, ¿no?, para poder entender, ¿no?, rápidamente qué va a funcionar y qué no, pero no dejan de ser intuiciones, ¿no? No son 100% seguras. La experiencia, como he dicho, también es limitada. Entonces, el acompañar todos estos elementos que son tan importantes, no solo en el oficio docente, también en la vida, ¿no?, ayuda a, en palabras de Steve Higgins, un investigador y docente en Reino Unido, ayuda a hacer apuestas más seguras a la hora de tomar decisiones en educación. Y a mí ese término me encanta. No es que si atendemos a qué dice la investigación científica, ojo, cuando la hay, porque falta dar respuestas a muchas cuestiones desde la ciencia, ¿no? Pero cuando la hay, cuando hay investigación rigurosa, con suficiente recorrido, etcétera, el considerarla, el incorporarla a la toma de decisiones, a las reflexiones que se hacen a nivel de centro de todo un sistema educativo,
ayuda a hacer apuestas más seguras. No es la panacea, no es el milagro, no nos va a garantizar 100% que lo que decidamos va a funcionar y va a funcionar mejor que otras opciones, pero es una apuesta más segura. Y por tanto, pareciera, ¿no?, que tiene todo el sentido que se incorpore la investigación a la toma de decisiones. Y esto, a día de hoy, a nivel internacional, todavía no es algo muy habitual y, en concreto, en nuestro país, pues es una rara avis todavía. A pesar de que, yo lo digo, ¿no?, te lo comentaba antes, de unos años a esta parte cada vez hay más ventanas que se abren en torno a la educación informada desde la investigación, o llamémoslo práctica educativa, ¿no?, informada desde la ciencia, desde la investigación, desde las pruebas, llamémoslo como queramos. Y esto es una muy, muy buena señal. Prueba de ella, Iván, es que tú y yo estemos hablando, tú ahora mismo desde la práctica, que tengas interés y que estés haciendo de divulgador, de mediador entre los dos mundos, que haya cada vez más equipos de investigación que hacen labores de transferencia, que se esfuercen por traducir, adaptar a las necesidades, intereses de los y las docentes en activo sus hallazgos, si es que tienen transferencia, tienen algo que decir a los docentes. Todo eso son pruebas de que algo se está moviendo, pero vamos despacito, vamos muy despacito. Dentro de las facultades de educación, dentro de los centros educativos, también a nivel de administración, de los políticos, ¿no?, los líderes políticos, vamos despacito, pero yo creo que vamos en la buena dirección. Yo coincido contigo y, de hecho, también esto es síntoma de ello. A mí me fascina la investigación, como te dije. De hecho, el curso pasado tuve una beca de iniciación a la investigación, ya he empezado a sumergirme en la misma y he de decirte que me apasiona. Y cuando hablo con compañeros, compañeras, gente cercana de mi entorno, no siempre, pero siempre puede haber alguna resistencia, ¿no? Siempre con los estudios, pero si yo llevo 20 años haciendo esto, digo, tranquilo, digo, a ver, yo simplemente comparto contigo algo que he observado y que creo que te puede ayudar en tu praxis docente. La investigación no te va a decir que vas a lanzar 10 tiros a canasta y vas a meter los 10, o sea, el 100% de efectividad no, pero te va a decir la mejor manera de cómo colocarte, de cuál es la técnica para que aumente la probabilidad de acertar sobre ese aspecto. Y yo creo, honestamente, que es fundamental, y generar esos puentes entre investigación educativa y lo que realmente, cada uno de nosotros, digamos, ve en el aula o lleva a cabo, a mí me parece. Y además yo te digo más, es que yo lo que estudio también, cuando tenga esa oportunidad, lo llevo a cabo, recojo, es como un proceso de evaluación. En primer lugar, recogida de esa información. Segundo, evalúas o analizas, esa información, y luego llega ya el momento de tomar decisiones en base a esas variables o a esos criterios de selección para ver realmente si eso que hemos llevado a cabo se ha hecho de la manera adecuada. Por lo tanto, yo creo que esto es fundamental, ya no solo te digo en el ámbito educativo, sino casi en cualquier aspecto de nuestra vida. Sí, y luego en educación, recientemente leí un artículo, estaba en inglés, ¿no?, pero traducido era, y me encantó, era educación informada desde la investigación e investigación informada desde la práctica. Y es que, aunque es cierto que hay muchos equipos de investigación, ¿no?, que tienen unas líneas que en principio no buscan dar respuesta o ayudar a la toma de decisiones en centros educativos, hay otros equipos que sí, y lo cierto es que hay muchas líneas de investigación, formas de enfocar una línea de investigación que se podría ver muy beneficiada si se escuchara también a los y las docentes. Y entonces esa línea también debiéramos poco a poco ir incorporándola y analizando de qué manera podemos también caminar paralelamente hacia ella, ¿no? Esa práctica informada desde la investigación y esa investigación informada desde la práctica, sobre todo en personas que hacemos investigación, en mi caso, aplicada. O sea, mi sentido de por qué hago investigaciones para intentar ayudar, ¿no?, a dar respuesta a cuestiones en materia educativa. Y en ese sentido tendría todo el sentido del mundo que yo buscara canales
para estar más en contacto con los centros, con las aulas, con los y las docentes. Y creo que hay que empezar a hablar también de eso, ¿no? Que cuando sea posible y haya deseo de esa investigación informada desde la práctica o por la práctica educativa. Sí. Qué interesante ese concepto. Marta, quería hacerte esta pregunta. ¿Qué ha sido lo último que has aprendido? Pues es una cosa muy graciosa, pero tengo un suegro que es muy sabio en el tema de setas y entonces el fin de semana pasado, caminando por el campo, me dijo, ¿tú sabes que las esporas de las setas son muy diferentes unas de otras en forma, en color? Hay esporas triangulares, con forma de alubia, circulares y con colores muy diferentes. Me dijo, por ejemplo, la del champiñón es morada, pero hay otras que son blancas, negras, y me enseñó cómo extraer las esporas para poderlas ver luego al microscopio. Y me declaraba una total ignorante sobre ese tema y me fascinó, la verdad. De hecho, tenemos aquí en casa, estoy mirando un mueble en un alto para que no lleguen los peques, unas setas ahí con un tupper, hemos echado laca en 2 folios para ver si caen las esporas y las podemos ver. Qué bueno. Que yo recuerde, ¿eh? Porque a veces aprendemos cosas y luego no nos acordamos. Pero bueno, esto fue el fin de semana pasado, sí. Qué bueno de la seta. Sí, a ver, siempre yo creo que el aprendizaje, como sabemos, es algo constante. El olvido también forma parte del aprendizaje. Es decir, como bien sabemos, que la gente dice, no, que al final siempre, bueno, esto diría para otro tema, pero cuando vas recuperando, trabajamos por la práctica especiada, intercalada, evocación, etcétera, ¿no? Que son estrategias para realmente que ese aprendizaje dure el mayor tiempo posible aquí en nuestra psique. Marta, esta pregunta es tipo aquí en el canal que siempre le hago a todas las personas que pasan por este canal y es la siguiente. Bajo tu punto de vista, ¿qué cualidades o competencias crees que debe tener un buen o una buena profesional de la enseñanza? Es una pregunta que me cuesta, ¿eh? La tengo un poco de tirria porque tuve un docente durante la diplomatura en Magisterio Infantil que nos tenía que haber dado organización escolar y el primer día dijo, no voy a hablar de organización escolar, os voy a decir qué cualidades debe tener un maestro. Y claro, tú muy bien has dicho desde tu punto de vista personal, ¿no? Entonces, dar ese contenido a estudiantes, a mí me parece que... Pero dicho esto, ¿no? Salvando ahí estas pegas que pongo, voy a decir algo muy obvio, pero a veces que por ser muy obvio se puede olvidar. Creo que un maestro, una maestra le tiene que gustar enseñar o ayudar a aprender. Le tiene que gustar. Le tienen que gustar los niños, niñas, gente joven. Esto es muy obvio, pero no siempre se da. Te tiene que gustar. Te tiene que gustar enseñar, te tienen que gustar los niños, las niñas. Esto me parece muy obvio. Me podría meter con más cualidades, ¿no? La capacidad de empatía, de saber lidiar con momentos de desastre total, de desorden, ser flexible, ¿no? A la hora de aceptar, pues yo qué sé, diferentes formas de ver las cosas, ¿no? De plantear soluciones, me podría extender mucho, ¿no? Y eso serían además la parte de cualidades. Seguro que otras personas pueden responder mucho mejor que yo. Pero luego hay otra parte que ya no son cualidades, ¿no? Que son competencias, conocimientos. Entiendo que un maestro, una maestra, tiene que ser una persona muy culta, que lea mucho de todo, que le guste aprender, porque le va a tocar enseñar o ayudar a aprender, que le guste aprender. Y luego ya me voy a mi terreno, lo siento, pero tengo que ir ahí. Creo que hay un marco teórico sólido en educación, porque es una ciencia, aunque a veces no la tratemos como tal, empezando por las facultades de educación, estoy tirando piedras contra mi propio tejado. Gracias. Hay un marco teórico sólido cada vez más, porque la investigación en educación avanza y por tanto avanza el cuerpo de conocimientos que tenemos, que debiera acompañar a cualquier maestro o maestra. Y hay que tener además conocimientos sólidos, voy a ser muy burda, ¿no? Pero pedagógicos, sobre cómo ayudar a aprender, pero también sobre la materia que te toca dar.
Ambos creo que son necesarios. Claro, pensando en un maestro o una maestra infantil, quizá vamos más a lo pedagógico, pero ojo, porque ahí hay cuestiones esenciales, como por ejemplo la iniciación en la lectoescritura, para lo cual hacen falta unos conocimientos muy, muy, muy sólidos para hacer las cosas bien. Matemáticas, educación artística, musical, o sea, aunque estemos hablando de primeros cursos, hay unos contenidos específicos de determinadas materias que yo creo que hay que dominar, y luego está la parte pedagógica, y ahí la psicología cognitiva, cada vez más la neurociencia, pues también tienen mucho que decir, y los docentes tienen que dominar, tienen que sentirse seguros, tienen que llegar a un centro, aunque luego, como decía antes, la experiencia es un grado y luego hay formación continua, afortunadamente, a lo largo del ejercicio de la profesión. Hace falta llegar a las aulas pertrechado de una serie de competencias, conocimientos sólidos, para no caer en un oficio que consista en hacer ensayo y error con los niños y las niñas. No me imagino, ya sé que a mucha gente no le gusta comparar la educación con la medicina, no me imagino a un médico llegando a un hospital y haciendo ensayo y error con sus pacientes, ¿no?, en diferentes enfermedades, problemáticas. Pues lo mismo con un docente. Se va a beneficiar el paciente de la experiencia que va acumulando ese sanitario, sin duda, pero tiene que llegar ya con unas habilidades, unas competencias, unos conocimientos muy sólidos a su oficio. No debiera ser la misma respuesta dentro de un aula la que da un profesional de la educación después de cursar 4, 5 años de un grado de educación que una persona que llega de la calle y la metes en un aula. No debiera ser. A mí personalmente esto que comentas, y mientras te escucho, coincido por supuesto en todo, hay cuestiones actitudinales, de conocimiento, es decir, se mezclan todo ese conjunto de cualidades y competencias que podríamos estar aquí, y yo siempre digo, sí, son muchísimas. Me parece complicadísimo. Y además, esta pregunta, Marta, porque es verdad, como tú dices, a veces puede ser incluso o manida según quien la interprete, o muy típica, o compleja, etcétera. Pero el trasfondo de esta pregunta, Marta, y creo que nunca lo he dicho, va a ser la primera vez que lo haga, es para visibilizar la complejidad y la enorme responsabilidad que tiene una persona que tiene al cargo a 20, 25 niños, niñas, con su historia de aprendizaje, con su contexto socioeconómico, cultural y una cantidad de variables que yo personalmente, como persona, en ocasiones, ¿verdad?, con esa sensibilidad a veces exacerbada, que con los años voy gestionándola porque si no, al final enfermas de frustración o de querer llegar a todo, y a veces es imposible llegar a todo. Eso no quiere decir que puedas. Entonces, sobre todo eso es, fijaros la cantidad, ¿no?, de características, como decíamos, cualidades, competencias, si queremos, como digamos, hacer un trabajo medio hace en condiciones. Es decir, pongo en alza y en valor a todas aquellas personas que se dedican a la enseñanza, sea en la etapa que sea, y de la complejidad. Y termino, a sabiendas de que también nosotros somos seres humanos, que tenemos días mejores o peores, que tenemos también nuestros problemas y dificultades personales. O sea, es una labor que a mí me apasiona, que me encanta, porque estás aportando un valor tremendo a la sociedad, pero no olvidemos también de la enorme complejidad que conlleva, y que creo que es importante que la sociedad, porque a veces sabes que los toros de la barrera se ven muy bien, la gente hace, cómodo, que si vacaciones, que si no sé qué, lo típico, ya sabes tú. Y creo que es importante que ser riguroso, poner las cartas sobre la mesa y darnos cuenta de que es un trabajo muy complejo, a la vez precioso, pero que requiere de una enorme responsabilidad, conocimiento y una serie de habilidades, porque tratamos con personas, y cuando tratamos con personas, no es lo mismo cuando un mecánico que arregla un coche, no es lo mismo. O sea, y creo que aquí está el kit de la cuestión, y quería compartirlo contigo, obviamente, Marta, y con el resto, evidentemente, de personas que nos estén escuchando. Sí, yo siempre que comienzo el curso con estudiantes de grado de educación, siempre les digo, me dais una envidia horrible cuando os veo, la mayoría son mujeres, ¿no? Es una pena, pero la mayoría son mujeres. Entonces digo, me dais una envidia horrible porque, primero,
Tenéis por delante años para formaros, qué maravilla. Que te cuenten cosas, que te enseñen, ¿no? Y no seas tú el que enseña. Yo, pues sobre todo porque vais a ejercer de maestras, Dios, un oficio precioso, pero les digo, tenéis una responsabilidad por delante inmensa, y esa responsabilidad tan grande y esa tarea tan compleja no siempre va acompañada ni del reconocimiento que merece la figura del maestro, ni de los medios. Pero yo soy como muy exigente con qué debiera tener, ¿no?, un docente, pero también empatizo mucho con las condiciones muchas veces en las que tenéis que desarrollar vuestra labor, no solo en qué conocimientos o no conocimientos nos dan, ¿no? Y de repente se lanza un docente en un aula con un porcentaje de inmigración X, de diversidad funcional, de tal, y arréglatelas, ¿no? Y eso no me parece justo, y además con una, qué sé yo, un ratio profesor-alumno delicada, ¿no? Y luego con una sociedad que, no sé si esto históricamente ha ido cambiando, pero es verdad que no siempre con un reconocimiento suficiente, ¿no?, de la sociedad, ni con suficientes incentivos, cuidado del desarrollo docente. O sea, estoy tocando muchos frentes, ¿no? Pero con esto quiero decir que, acogiendo tus palabras, Iván, que sí, que merecen todo mi respeto y admiración la figura del maestro, de la maestra. Vamos, me parece, es un oficio muy, muy bonito, que puede traer muchas satisfacciones, pero de una gran complejidad y responsabilidad. Y lo que decías tú, es que es no solo lo que ocurre en el aula, es qué traes tú contigo cuando entras en el aula todos los días. Y luego a mí me parecía complejísimo, y no salí de la facultad con la sensación de que me hubieran preparado para ello, el trato con las familias. Y trato, no solo me refiero a cómo me dirijo a ellas, cómo se dirigen ellas a mí, sino cómo, qué estrategias usar para convertirnos todas las familias, y en mi caso yo, de cómplices de la educación de las personitas que más queremos todos, ¿no?, que son los niños y las niñas. Eso me parecía complejísimo, muy. Siempre lo hice fatal. Sí. Fíjate que mi experiencia en la universidad, como siempre, en todos los sitios, esto no es, he tenido excelentes profesionales, otros que he dicho, de hecho, como te comenté, pues hablando, y luego a ver si nos da tiempo abordaremos un poco el tema de los mitos educativos, inteligencia múltiple y demás, pero a pesar de ello, quizás el hecho de que yo ya gasto más de 40, Marta, desde que he empezado a estudiar un poquito más tarde y con todo el bagaje que llevo a lo largo de mi vida, trabajando de camarero, repartiendo publicidad, de vigilante de seguridad, te puedo contar muchas cosas, entrenador. Claro, te da una experiencia muy grande. Y de hecho, como entrenador, también fui coordinador en un club de baloncesto en Granada, y ahí tuve que tratar mucho con la familia. Eso me dio un bagaje muy importante en cuanto a qué estrategias, cómo dirigirte, cómo generar también comunidad, cómo hacerlas partícipes y preocuparte de cierto modo, de pedirle opinión para yo también forjarme un criterio más sólido sobre qué está pasando, incluso cómo puedo atender y enseñar de la mejor manera posible. En mi caso personal, Marta, he intentado siempre tener a la familia muy cerca, a sabiendas de que siempre hay un perfil que te pone en la cabeza como un bombo, y lo digo porque con esas personas lo he hablado y me sigo hablando con ellas porque les tengo mucho aprecio, pero eso es fundamental y si genera una sinergia, porque imagínate, Marta, que ahora el niño llega a casa y el papá o la mamá le dice una cosa y luego el entrenador o el maestro o la maestra dice otra cosa. Yo siempre le digo, tenemos que ser muy cuidadosos. Vuestro hijo o vuestra hija, sé que son vuestro mayor tesoro, pero es que también son el mío. Entonces tenemos que intentar buscar esa unificación de criterios para intentar evitar o reducir esas concepciones erróneas, el que haya comentarios que puedan generar confusión, y créeme que eso no es fácil, como todo en la vida, estoy hablando en bonito, se requiere de tiempo, de paciencia, pero cuando se consiguen conectar ese tipo de variables, Marta, se puede estar yo de punta, o sea, es diferencial y no es nada sencillo, ojo, esto cuento el resultado final,
requiere de paciencia, de atención, de equivocarte, de redireccionar aquello que pensaba, esa estrategia, cómo poder hacerlo, claro, y eso al final es un proceso continuo en el que nosotros nos estamos autoevaluando constantemente para afinar esa toma de decisiones y por ende mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sí, sí. Y luego conocer bien la realidad de los peques en sus casas. Es que te ayuda tanto a veces a entender conductas, altibajos que tienen, acercarte más a ellos, ¿no? Desde cuáles son sus gustos, etcétera. O sea, pero claro, eso requiere de tanto tiempo y muchas veces fuera de tu horario, porque la familia no está en las horas en las que tú estás en el aula, ¿no? Y hay que saber mucho leer entre líneas, tener mucha intuición, mano izquierda o no. Mano izquierda. Sí, eso es muy complejo. Lo sé, bueno, y hay gente experta en esto que puede dar muchas estrategias, ¿no? Sobre cómo se puede llevar esto adelante, ¿no? Hasta de qué manera extraer, de qué forma eficaz extraer información de, no lo voy a llamar entrevistas, pero de esos encuentros que tienes con las familias, ¿no? Más formales e informales. O sea, de eso hay muchísima literatura. Sí. Pero no sé cuánto se aborda en los centros. ¿Sabes? Familias en general, las familias, cómo trabajar con ellas, y me parece complejísimo, de verdad. Sí, pero fundamental a la vez. Sí, lo es. No voy un poco por otros temas porque me encanta, pero ahora sí centrándome en el tema que nos atañe, Marta, sobre todo porque yo tengo mis conocimientos, pero también, como sabes, hago esta labor de divulgación para que llegue a todas las personas que estén interesadas. ¿Y quién mejor que tú para que nos expliques qué es eso de la investigación guiada o informada por la evidencia científica en el ámbito educativo? Y también aprovecho para que, mientras nos lo explicas, nos comentes, ¿no?, el valor, ¿no?, y la importancia que tiene, en este caso, en el ámbito educativo. Vale. ¿Me lo puedo llevar a mi terreno con un ejemplo? A ver si esto ayuda. Muy rápidamente. No me gusta nada hablar de mí, pero creo que esto puede ayudar. Yo hice magisterio infantil, hice una licenciatura en psicopedagogía. Mientras hacía la licenciatura empecé a trabajar en un centro y me tocaba enseñar a leer. Y a mí lo que me habían dicho era que el mejor método era partir de frases enteras y que los niños fueran descubriendo que esas frases realmente tenían unas partes más pequeñas, que son palabras, y a su vez unas más pequeñas, que son sílabas, y a su vez unas más pequeñas, que son letras, y que esos sonidos de cada letra estaban representados en algo que los mayores llamaban alfabeto, ¿no? Y entonces yo, con ese conocimiento, fui al aula. Es verdad que al final estuve aplicando el método de la editorial de turno que tocaba en ese centro, y yo, bueno, pues descubrías que algunos niños aprendían y otros no, sin más. Terminé el doctorado en el que diseñé y puse a prueba intervenciones para mejorar la lectura a nivel de palabra, ¿vale?, en muy malos lectores de tercero y cuarto de primaria. Cuando ya no estás aprendiendo a leer, cuando ya tienes que leer textos y tienes que comprenderlos, porque es el medio para aprender principalmente, ¿no?, el medio por excelencia, el lenguaje escrito en un centro. Y haciendo la tesis me tocó, como a todos los doctorandos, leer toneladas de literatura científica. Y por suerte, o por desgracia, yo diría que por suerte, por lo de las toneladas que había, descubrí que había mucha investigación muy rigurosa, de muchos equipos de investigación con muestras amplísimas, que a veces hacían seguimiento durante años de la muestra, estudios longitudinales que se llaman, y ahí descubrí que estaba bastante claro qué ingredientes no deben faltar a la hora de enseñar a leer. Y si aplicas esos ingredientes, tienes una mayor garantía de que todos y cada uno de tus niños y niñas del aula van a aprender a leer. No la gran mayoría, no. Pueden aprender todos en una lengua como la nuestra, español, que es bastante transparente, donde a cada letra le corresponde un sonido, etc. Exactamente. Y entonces, ¿qué me ocurrió a mí?
que yo volví a las aulas con mi doctorado bajo el brazo, con toda la buena intención del mundo, intenté transmitir a mis compañeros, compañeras con las que siempre he tenido una relación personal buenísima, oye, esto que estamos haciendo pongo un ejemplo, pero así, ¿no? Del método Doman, de enseñar palabras enteras en tarjetitas que este autor llamaba bits de inteligencia, no es la mejor forma de enseñar a leer. Tenemos que enseñar explícitamente la relación entre la letra y el sonido, no esperar a que los niños descubran, porque los que no nos necesitan van a aprender a leer igual, pero los que realmente necesitan la figura de una persona experta necesitan que les enseñemos. Y entonces ahí me di el batacazo, ¿no? Me di el batacazo, pero a su vez descubrí yo misma que la investigación en muchas ocasiones nos puede ayudar muchísimo a tomar buenas decisiones. Y claro, yo lo comprobé, toda mi tesis la pasé en aulas de centros educativos con niños, niñas muy malos lectores y sudé la camiseta, te lo prometo, Iván, y ellos conmigo, y aplicando bien el método, esos peques aprendían a leer. Ojo, no fue nada fácil, ¿eh? Pero aprendían a leer. Así como sobre la lectoescritura, hay sobre otras muchas cuestiones. Tú antes hablabas, ¿no? La práctica distribuida, la práctica espaciada. Hay tantas cuestiones sobre las que la ciencia, en este caso la psicología cognitiva, que no siempre ha hecho investigación pensando en que esto tuviera alguna aplicación en las aulas, pero ha resultado que sí, y que ha habido personas que se han ocupado y se han preocupado por que ese mensaje llegue a los centros adaptado. Tiene tanto que decir que no se puede entender que estos hallazgos científicos no lleguen a los y las docentes. Porque esto ayuda a todo el mundo y te da una seguridad. Y esto es la educación, la práctica educativa informada desde la investigación. Incorporar a la toma de decisiones habitual, a las fuentes de información habituales que puede usar una maestra o un maestro, su experiencia, la formación continua, experiencia de colegas o que les... Tus intuiciones, suma a todos esos elementos que tienen que estar, súmales, oye, ¿y sobre esto hay investigación científica rigurosa y lo suficientemente sólida? Sí, vamos a ver qué dice. Y de lo que dice... No digo que luego haya que aplicarlo a pies puntillas, no, porque el profesional que está en el aula es el maestro, es la maestra y tendrá que hacer probablemente adaptaciones, pero que disponga de la investigación, que menos, ¿no? que se la hagamos llegar. Y sería en un mundo ideal si los maestros, las maestras tuvieran tiempo, les formáramos bien desde las facultades y tuvieran acceso a la literatura científica, pues estaría muy bien. Voy a leer toda la investigación que hay sobre este tema, pero no suele haber tiempo ni acceso a esta literatura científica, a veces no hay información y no hay falta de tiempo, sobre todo. Y en ese sentido, para lograr, ¿no?, una educación informada desde la investigación real, es muy importante, yo creo, entre otras muchas cosas, porque es un tema muy complejo, que cada vez haya más personas que medien, que haya guías, que haya manuales, que hagan ese trabajo por los docentes, por las docentes. Eso sería ideal. En los países donde más están avanzando en esto, esta es una de las soluciones que ven. También que cada vez haya una colaboración más estrecha entre las investigadoras y los docentes. En algunos países hay centros educativos donde digamos que introducen como laboratorios dentro del propio centro, ¿no? Y es muy habitual pues, que se encuentren, que trabajen juntos investigadores y docentes. Bueno, hay diferentes fórmulas. Yo creo que esta última requiere de más tiempo, ¿no? Es más exigente en muchos sentidos, pero el crear materiales que permitan o que hagan explícito ya, ¿no?, den hecho los resultados de investigación adaptados a qué preguntas, qué necesidades, qué intereses pueden tener los docentes, pues es muy buena vía. Me vas a permitir que te cuente una anécdota súper rápida y va en relación a todo esto que has señalado.
Hace 2 semanas estuve en la Facultad de Ciencias del Deporte. Mi tutor, Alejandro, que de aquí le mando un beso y un abrazo enorme, me dio la oportunidad de dar clase ahí en la facultad y estuve hablando de evaluación formativa y compartida y concretamente sobre las técnicas e instrumentos de evaluación en el ámbito de la educación física. En un momento de la clase, a mí me encantó, además, hubo muchos debates, le hice participar y cuando les hacía referencia a los criterios de evaluación de la importancia de que el alumnado conociese aquello que se le va a evaluar, una chica me levantó la mano. Una chica me levantó la mano y me dijo, seguro que siempre hay que darle, y si a lo mejor saben lo que tienes que evaluar y a lo mejor al niño no le gusta y por eso se desmotiva y no quiere hacer las cosas. Le dije, no, me parece una apreciación muy interesante. ¿Me podrías dar un ejemplo concreto? Claro, y se quedó así y dije, no te preocupes, es normal. El próximo día, si quieres, lo piensas y me pones el ejemplo. Total, que llega el día siguiente de clase, me acerco a ella. Oye, ¿has preparado esto que hablamos el último día de clase? Y dice, sí, lo tengo. ¿Te importa que lo comparta con el resto del grupo? Dice, en absoluto. Le pregunto. Y ya me puse el ejemplo de que si, por ejemplo, se trabajaba en la comba, un contenido que no fuese atractivo, que le va a dar un criterio, le va a observar algo que no le gusta. Me puso el ejemplo. Le dije, vale, perfecto. Digo, esto que acabas de compartir con toda la clase, parte de una experiencia que has tenido tú previa, es una creencia personal. ¿Has investigado o has contrastado esa información con la literatura? Que dice, y se queda así. No, dice él, es que es lo que yo creo. Digo, fantástico, tiempo muerto. Fijaros, nuestras creencias están muy bien. Por supuesto hay que poner sobre la mesa. Ahora bien, si queremos saber si nuestras creencias o nuestras intuiciones, incluso nuestra propia experiencia, tiene cierta consistencia, os recomiendo que vayáis a la literatura científica. ¿Qué nos dice la investigación al respecto en este apartado? Y de esa manera unimos nuestra creencia, nuestra curiosidad y la investigación y tenemos el cóctel, tenemos la ensalada perfecta con todos los ingredientes para saber que eso que pensamos se acerca lo más, de la manera más acertada a la realidad. Y fue muy bonito porque se quedó la gente diciendo, ostras, ¿verdad? ¿No? Te lo he dicho porque ha sido lo que yo pensaba, lo que yo quería, pero realmente no tengo una prueba consistente que diga que eso que te estoy comentando tenga una eficacia o una transferencia real al aula. Sí, sí. Es que es así. Siempre y cuando la haya, ¿verdad? Siempre lo decimos, ¿no? Siempre Exacto, y cuando... si la hay, obviamente. Claro. Y ojo, y que no sea investigación muy reciente, que eso lo ha llevado a cabo, por ejemplo, un equipo de investigación, porque puede ser que si otro equipo intenta replicar esa misma investigación, no obtenga los mismos resultados. Exacto. Yo a mis estudiantes, y cuando me invitan, ¿no?, a algún congreso, a algún evento de divulgación científica, mucha gente está cansadísima de escuchármelo, pero yo no me canso de decirlo, que en educación es mejor estar a la penúltima que a la última, ¿no? Entonces, cuando uno quiere ir a consultar qué dice la investigación sobre una cuestión concreta, yo siempre recomiendo, y se lo digo a mis estudiantes, acudid por favor a revisiones sistemáticas de la literatura, metaanálisis, que son trabajos que lo que hacen es aglutinar los hallazgos científicos a los que han llegado muchos estudios realizados por equipos de investigación diferentes y a lo largo de mucho tiempo y con muestras muy amplias, porque eso nos da una mayor garantía de la solidez de esos hallazgos, ¿no? O sea, que no se convierta el enfoque de la educación informada desde la investigación en tomar decisiones a golpe de es que hay un estudio que dice esto. Eso es muy importante. Ojo, un estudio, porque hay estudios de todo tipo. Exacto. Entonces, y hay grandes equipos de investigación que hacen muy buen trabajo, pero en un momento dado llegan a un hallazgo concreto que a la vuelta de 1 o 2 años no se confirma. Pues es que esto es lo bonito de la ciencia, que se desmiente a sí misma. Entonces, la ciencia se hace muy despacio, no se hace sola y no se hace rápido. Entonces, no tengamos prisa por incorporar lo último que... ¿no? Ahora estamos con el tema de mucho estudio en torno a las TIC, uso de móviles, uso de tabletas, etc. Vamos despacito,
vayamos despacio, no tengamos prisa por incorporar o por prohibir, ¿no? Porque somos de extremos. De ¿verdad? repente incorporamos, ahora venga, ya, Cierto. dispositivos por todas partes. Y tan pronto ocurre esto como prohibido en todas partes, ¿no? O sea, vamos despacito, vamos a tener paciencia. Si estábamos haciendo algo que funcionaba, no lo abandonemos por incorporar otro recurso, otro método, otra estrategia que de repente pues está muy en boga, pero todavía no sabemos qué resultados tiene, porque lo que tenemos entre manos es la educación de los niños, de las niñas, no es cualquier cosa. A colación de lo que me dices, me surgen dos frases súper rápidas. La primera, que era de mi abuela, ¿no? Vísteme despacio que tengo prisa. Es decir, vamos a hacer las cosas a fuego lento. Y luego la otra, que viene de mi experiencia como entrenador. Si algo funciona, tócalo lo menos posible. Es decir, si tienes garantía de que algo funciona. Es decir, que muchas veces, y esto viene en relación a la innovación, muchas veces el querer estar innovando constantemente, cambiando cosas por, no lo sé realmente qué objetivo, a veces por querer probar algo nuevo. Y esto, como tú bien sabes, no es ninguna crítica ni dice que sea mal, pero algo funciona, vamos a ver. Y si quieres probar algo nuevo, asegúrate por lo menos, y tú lo dices muy bien, y también escuchas a otros muchos autores, como Ángel Pérez Puello, cógete una muestra, pruébalo en un entorno seguro para ver qué eficacia o qué resultado tiene. Yo te hablo también mucho en el ámbito de la educación física. Si quieres meter un contenido nuevo, quieres meter una variante con un juego o un deporte alternativo, pues cógete una muestra. Yo qué sé, yo por ejemplo, Marta, lo hago mucho a veces con mis sobrinas, con niños del parque, me pongo a hacer determinados juegos para ver realmente, y ahí recojo toda esa información para decir, esto sí, esto aquí creo que no lo he hecho bien, tal. Y eso hacer sí, pilotajes, ¿verdad? exactamente. Esa es la forma en la que tú, en cierto modo, ya estás recogiendo cierta información para ver si eso luego, a la hora de transferirlo a una clase, una hora determinada, ves qué impacto puede llegar a tener. Y eso me parece que al final son decisiones, bajo mi punto de vista, bastante congruentes y sensatas. Sí, y luego, Iván, tú has dado algo por supuesto en lo que estabas diciendo y yo también, y es que cuando en un centro o dentro de un aula, ¿no? Una docente, un docente va a introducir un cambio, lo hace a partir de un deseo de mejora, una necesidad de... Y esto es lo ideal, pero ojo que no siempre es así, que a veces se introducen cambios porque cambiar por cambiar, innovar por innovar. La innovación tiene que dar respuesta a un deseo de mejora, una necesidad, pero no dejemos, ¿no?, que nos pueda es que esto se está incorporando en todas partes, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Forma parte del diagnóstico que se ha hecho en el centro de mejoras que deseamos hacer, necesidades que detectamos en el centro, porque si no es así, quizá no es momento de introducir esto. Y eso creo que es algo muy común en los centros. Ojo, y a veces creo que está justificado, sobre todo, yo lo digo muchísimo, ¿no? Yo que abordo mucho el tema concepciones erróneas, modas educativas, etcétera. Estamos en nuestro país en un momento de una bajada de natalidad importante y que va a ir a más. Y yo entiendo que hay muchos centros educativos que necesitan garantizar su supervivencia y eso es a través de matrículas, ¿no?, del alumnado. Y muchas veces las familias somos las primeras que, de forma explícita o implícita, demandamos a los centros que ofrezcan todo lo que parece ser lo último, ¿no? No voy a decir ningún nombre, ¿no?, de propuestas, recursos, métodos que llegan, nuevos enfoques y tal. Pero esto muchas veces es contraproducente, ¿no?, el incorporar nuevas propuestas porque es que los centros de alrededor lo están haciendo y las familias lo están demandando. Y algunas familias, ahora como madres digo, no pidáis más líneas en el tríptico de puertas abiertas. No evaluéis así la calidad de un centro educativo. Cuánto mejor que sea un centro en el que el proyecto es sólido, que tenga recorrido, que el equipo de profesores esté comprometido con él, crea en él, que estén a gusto,
que no sientan que cada año tienen que incorporar esto u otro, método, recurso, enfoque nuevo, que muchas veces los docentes viven estresados con tanto, ¿no? Introducir, venga, ahora el aprendizaje de no sé qué, ahora el recurso de no sé cuál. Y esto sería muy importante, no sé cómo, hacerlo llegar a las familias, ¿no? Recomendarles qué sería ideal que desearan para los centros en los que matriculan a sus peques. En mi entorno hay gente que me pregunta lo que tú me comentas, ¿no? De qué centro, a dónde voy, y en ocasiones le digo, tened cuidado con el marketing, porque yo llamo marketing muchas veces, sí, que es la manera en la que yo tengo en cierto modo de describir esa situación, de querer captar la atención. Y dijo, ojo, que están en su derecho, que lo entiendo, digo, pero iros a lo que tú has comentado. Proyecto educativo. ¿Qué tipo de profesorado? ¿Qué trayectoria llevan los últimos años? O sea, realmente ir a lo humano, o sea, realmente ese personal que está trabajando en el centro, pedir referencias a otras familias, mismos docentes, más que al hecho de ese envoltorio, ese adorno que te vende, no sé qué, para acá, súper guay, no sé, ahora vamos a hacer, que no digo que no esté, ojo, que no estoy criticando, pero iros realmente al quid de la cuestión, iros a lo humano, a ese proyecto educativo, qué cimientos tiene, qué estructura, qué compromiso, qué implicación tienen todas las personas que forman parte del mismo, y eso dará una cierta respuesta a la hora de tomar esa decisión, ya que cada uno, como digo yo, es libre. Yo aporto mi pequeño granito de arena en base a lo que humildemente conozco a día de hoy, pero esto que señala, a mí personalmente, Marta, también me parece clave, porque es verdad que te pones a mirar y es que hay un montón. A ver, que yo creo que luego muchas cosas de las que yo veo, yo le llamo también el marketing semántico, porque, digo, si está todo inventado. O sea, si esto lo decía J. Cuspinera, que es un entrenador muy reconocido de baloncesto. Decía Antonio Imán, que la rueda está inventada. Hay gente que quiere reinventar la rueda constantemente. Y hay cosas que funcionan, que nos llevan funcionando años. ¿Esto quiere decir que no hay que innovar? No. Pero si esa innovación, como tú dices, no lleva a una mejora, o sea, no lleva a que mejore lo que ya se está haciendo, estamos perdiendo tiempo, estamos gastando recursos necesarios. Sí. Y esto tú lo comentas muy bien en todas las charlas que te escuchas, que llevas a cabo. Sí. Sí, y que no se confunda. Yo siempre a mis alumnos les digo, no, ojo, que cuando os hablo de modas educativas no lo uso como sinónimo de innovar. Innovar es introducir cambios, pero introducir cambios partiendo de un objetivo concreto, introducir cambios a poder ser que estén apoyados en pruebas sólidas de que eso tiene una mínima eficacia y bajo el compromiso de que se va a monitorizar, se va a evaluar qué impacto tiene esa innovación que hemos introducido. Que espero que sea una innovación que parte de un deseo, una necesidad que el conjunto de profesorado de un centro, equipo directivo, etcétera, han considerado que era importante abordar. O sea, desde luego, por ejemplo, no entiendo que un centro incorpore cambios porque la editorial de turno, a final del curso académico, ¿no? Finales del curso 2023-2024, les trae un nuevo material, venga, ¿qué os animáis? Sí, lo incorporamos el curso 24-25 y incorporar este nuevo material supone un cambio metodológico completo en el centro. Y bajo la decisión de una editorial o de una entidad formadora concreta. Eso sí que creo que no lo debemos consentir y nos restamos autoridad los propios docentes. Somos nosotros los que tenemos la última palabra, los que tenemos conocimiento, experiencia y conocemos bien al centro y nuestro alumnado. No tienen que tomar otros las decisiones por nosotros. O sea, no podemos permitir injerencias de ese tipo. Y esto ocurre. Y una responsabilidad absolutamente particular del centro. Partimos de la individualidad, entiendo yo, a que luego se transfiera a la colectividad. Y es como tú dices, es que yo es que a veces veo cosas que digo, o estoy yo loco, digo, no sé, a veces como soy tan inquieto. Además, también soy muy prudente, Marta, porque tampoco me gusta decirle a nadie, y esto está muy relacionado con las disonancias cognitivas, con la pregunta que te hice yo, ¿no? En cuanto a aquellos que tienen creencias sobre, pues no sé, estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples y tal, digo, ostras, no, tampoco quiero ponerme desde una perspectiva atacante, porque si no otra persona dice, ya, no te escucha, ya eso lo sabemos. Entonces intento
utilizar mucho, creo que el estilo socrático, a través de la curiosidad, de preguntarle, oye, pero tienes pruebas, ¿te ha funcionado? Oye, ¿por qué crees que tal? Pero ¿cómo sabes que este aprende mejor a través del modelo, un canal auditivo que visual, que kinestésico? O sea, y a partir de ahí tú vas sacando información. Y muchas veces cuando le formulas esas preguntas, yo creo que si una persona te va respondiendo y a veces dice, ostras, no tengo... O empieza con él, bueno, sí, es que... Digo yo, ya. Bueno, solo genera reflexión sobre la propia práctica. Es interesante, ¿no? Porque a medida que uno pasa más horas en el aula, yo creo que es mucho más fácil perder el sentido crítico, de poder mirar desde fuera lo que estás haciendo. Entonces, el cuidar, ¿no? Y ya desde la formación inicial de los futuros docentes, pero también la continua, esa capacidad de metacognición, ¿no? De reflexionar sobre tu propia práctica como docente, que es dificilísimo, creo que es esencial, ¿no? No poner en tela de juicio, ¿no? Pero sí de vez en cuando en cuarentena, ¿no? ¿Esto que estoy haciendo funciona o no? ¿Y qué pruebas tengo para decir si está funcionando o no? O si sería mejor hacer esto o esto otro, ¿no? Una práctica reflexiva, sí. Incluso que nos evalúen desde fuera. Yo, por ejemplo, cuando estuve dando las clases, mi profesor me grabó incluso, o sea, para que me viera y me estuvo dando feedback instantáneo en cada clase. Cada clase que iba avanzando iba afinando y mejorando aquellos aspectos en los que pues, a lo mejor no estaba del todo adecuado. A veces yo tengo también la costumbre, Marta, que me voy mucho por las ramas porque soy muy pasional y ya pues, me comentan algo y me emociono y empiezo a tratar. Y me decía, sí, está muy bien, pero intenta no desviarte tanto porque al final la gente se desconecta. Y yo decía, y me encanta, a mí, Marta, me encanta que me digan qué es lo que tengo que mejorar, porque es que eso es positivo. Creo que no hay acto más honesto ni más honorable que alguien te diga desde la humildad y desde el cariño, Tonio, esto aquí regulinchi por esto y lo otro. Y yo, gracias. Anoto, intento mejorarlo. Y en ese sentido, la codocencia, que esconde mucha literatura detrás, pues parece que ayuda mucho, ¿no? A mejorar la práctica docente, puesto que tienes a otro colega, otra colega que de alguna manera no solo está trabajando contigo, sino que siempre, como dices tú, desde el respeto absoluto, ¿no? Y un espíritu de mejorar, te está ayudando a verte como docente desde fuera. Y qué virtudes encuentra en ti y qué cosas podrías mejorar. Entonces, tomándolo bien, ¿no? Sin que se viva como una amenaza. Exacto. El poder, y claro, eso supone medios, ¿no? Porque supone dar por supuesto que un centro se puede permitir el lujazo de tener a 2 docentes en un mismo aula, ¿no? Que eso es bueno no solo para ellos, sino por supuesto para el alumnado. Pero bueno, siendo un lujo, muchas veces no asequible, no debiera vivirse como una amenaza. Hay países en los que esto es lo más habitual, ¿no? Yo pensaba la semana pasada que creo que voy a empezar a invitar a colegas a que me vean en la universidad. Nunca nadie me ha visto dar clase en la universidad, nadie que no sea un igual a mí. Me han visto estudiantes, pero cada vez tengo la mayor necesidad de que alguien entre y me evalúe. Sí. Porque si no es muy difícil ser, ¿no? Crítico con uno mismo. Yo es que estoy acostumbrado al baloncesto, porque nosotros nos vemos, nos analizamos entre compañeros del mismo club, de otros equipos, incluso en las familias. En mi caso, podían ir a los entrenamientos, siempre que no alterara, que estuvieran observando. En los partidos sabes que puede ir todo el mundo. O sea, estás constantemente observado, constantemente evaluado. Claro. Y eso al final, a ver, también tienes que coger esa información, como digo yo, con puntilla, luego tú analizarla, porque sabes que luego también hay críticas que son exacerbadas en base a esas creencias tal y tal. Pero si tú tienes esa capacidad para saber discernir, ¿no?, entre aquella crítica que es constructiva y aquella que dices que va a lo personal, o sea, que no va al acto de la enseñanza o de dirigir, gestionar un grupo, etcétera, te ayuda, o al menos te hablo desde mi experiencia personal, muchísimo a aprender, a ver tus fortalezas, tus debilidades. Y Marta, qué mejor que eso para seguir evolucionando, mejorando cada día, paso a paso, pulgada a pulgada. No sé, a mí eso me parece, como te digo, algo sensacional. Y no te quiero robar mucho más tiempo. Te quiero hacer esta última cuestión súper rápida que la hemos tocado muy de perfilón antes de comenzar. Ahora en Twitter, ya sabemos lo que ocurre en Twitter, pero se habla de lo típico, de, por ejemplo, en infantil,
que llegan los niños pues, con menos autonomía, con dificultades a la hora de... Lo tenía que anotar porque eran dificultades... Sí, de autonomía, a la hora de, bueno, de expresión, etcétera. Te lo relaciono, por no entrar a lo que es el salseo porque no me gusta, es ver evidencia, experiencia y qué podemos hacer cuando nos encontramos una situación de ese tipo. Más allá de, no tienes razón, no sé qué, por qué. A mí eso me aburre muchísimo. Yo cuando veo si hay un problema digo, ¿qué podemos hacer? ¿Y a qué se debe esa percepción? ¿Tenemos alguna prueba? Aunque sea experimental, ¿a qué se debe esto, Marta? ¿Y cuál es tu opinión sobre esta situación concreta? Mira, me genera una contradicción interior, Iván. No tengo respuesta para esto porque dentro de mí cohabitan dos posturas bien diferentes. Una es que esto se ha dicho toda la vida. La educación va peor, cada vez hay menos nivel, cada vez los chavales leen menos, cada vez... Se ha dicho siempre. Yo no soy experta en historia de la educación, pero tenemos algunas personas brillantes en nuestro país. Estoy pensando en Fátima García, que recientemente ha escrito un libro que se llama La educación es otra historia, y ella recoge de tiempos inmemorables testimonios que decían, es que la educación cada vez va peor, ¿no? Y esto es un hecho, está recogido, ¿vale? Se ha dicho durante toda la historia de la humanidad, toda la historia de la humanidad. Y esto lo tenemos que tener en mente, es decir, estamos pecando otra vez de lo que pecaron otros en el pasado, ¿no? De decir que los tiempos pasados siempre fueron mejores, ¿no? Eso por un lado, y eso yo intento tenerlo muy presente, ¿no? Pero luego también es cierto que yo hablo con muchos docentes de centros educativos, pero también de la universidad, que quieren huir de ese tópico de los tiempos pasados siempre fueron mejores, la educación pasada siempre fue mejor, y ellos quieren huir de ello, pero a la vez te dicen, pero es verdad que me voy a mirar el tipo de pruebas, ¿no?, de evaluación que yo pedía a mis estudiantes, por ejemplo, y no se me ocurriría hoy en día pedirles las mismas, porque no iba a probar nadie, ¿no? Entonces, habitan esas dos contradicciones. Y a su vez hay otra cuestión, y es que más allá de que ahora se exija más, menos, y no tengo datos objetivos porque solo tenemos pruebas internacionales, pero tampoco son la Biblia, ¿no?, por decirlo de alguna manera. El informe PISA, por ejemplo, ¿no, Marta? Que estoy hablando de comprensión lectora, matemáticas. Claro, yo creo que está muy bien. Sí, claro. Está muy bien que tengamos ese tipo de pruebas, ¿no? Pero hay que hacer una lectura prudente de cuánto nos pueden decir y cuánto no. Entre otras cosas, bueno, PISA, por ejemplo, en cada edición participan unos países, otros países, la media va variando. O sea, hay muchas variables que se nos escapan. Desde luego, yo tampoco creo que haya que ignorar del todo PISA, ni mucho menos. O sea, es un dato más que tenemos y ojalá tuviéramos más evaluaciones en nuestro país. Ojo, que no se distorsionaran de manera que condicionaran el que se enseña en los centros educativos para aprobar la dichosa prueba, ¿eh? Pero volviendo al hilo, ¿no?, que comentaba antes, puede ser que ahora en algunos casos se exija menos, pero es cierto que antes eran muchas menos las personas que podían aspirar a estudios superiores, y estudios superiores digo antes un BUPCO, ahora un bachillerato, y no te digo no te cuento a la universidad, ¿no? Y esto es un gran logro. Hay mucha investigación que demuestra cómo por cada año que una persona se mantiene en el sistema educativo, educación inicial, media, superior, mejore su salud, mejor su calidad de vida en general, sueldo, etcétera. Y eso es todo un logro. Eso es todo un logro. Tenemos un abandono muy alto en España, pero va mejorando. Y creo que esta es una buena noticia. Creo que
que es una buena noticia en general. Estoy pensando también a ese alumnado que se quedaba en la cola, que abandonaba y ahora lo sostenemos. También creo que una asignatura pendiente que tenemos es cuidar más, aupar, me sale ahí, creo que aupar es más en euskera, ¿no? Levantar aquel alumnado que destaca por encima. Cuidémoslo también. Las pruebas internacionales que hay, ¿no?, de diferentes competencias, lo que nos dicen es que tenemos poco alumnado de este sobresaliente, brillante, y ese también hay que cuidarlo, y ese también lo tenemos que cuidar. Me gustaría decir más, Iván, pero es que es un melón muy grande el que has abierto con esta última pregunta y a mí siempre me genera muchas dudas y yo soy muchas veces la primera que cae en no puede ser que tengo estudiantes de educación con faltas de ortografía, seguro que esto no pasaba antes. Pues sí, seguro que sí, que ha pasado siempre. Y puede que ahora pase más, pero es que puede ser porque ahora llegan más estudiantes a la universidad. Y eso es toda una ganancia para un país, pero es verdad que también tiene su parte de sacrificio. Muy complejo, muy complejo. Yo solo quería compartirlo contigo. Además, me encanta el aspecto, y lo decía al principio, porque me encanta tu sensatez. Dices, no, y es verdad que Fátima, yo incluso ayer le preguntaba sobre si había algún estudio que nos indicara o que nos diese cierta pista. Claro, ella compartió un artículo de una web de Canarias del año 2002 que decía lo mismo que ese. Y claro, a mí me llamó la atención. También había un debate ahí bastante, digamos, controvertido, como siempre en Twitter. Pero creo que estos son situaciones muy complejas. Nadie, o al menos en mi caso, desprecia la experiencia o la percepción que pueda tener en su contexto en particular, y más si hablamos de personas que llevan 20, 30 años trabajando en el aula. Pero hay una parte en la que creo que se nos escapa de las manos. ¿Qué quiero decir? Que hay muchos factores que influyen. Yo a veces pienso en los cambios sociales, la propia estructura familiar, no sé, es que son tantísimas las variables que habría que contemplar, Marta, que hacer esa comparación entre... Es como el baloncesto, yo tengo un ejemplo de baloncesto, ¿no? El baloncesto de los Bad Boys de los años 80, 90, de los Detroit Pistons, Chicago Bulls, ¿no? Y ahora, pues que sí, el baloncesto es más light, ahora la gente tira de 9 metros. Las cosas evolucionan, no hacen que sean ni mejor ni peor, sino que simplemente hay una adaptación circunstancial y las personas se adaptan, nunca mejor dicho, no, a esas circunstancias. ¿Qué es mejor o peor? ¿Que hay sitios o lugares en los cuales puede que haya dificultades concretas? Por supuesto que sí, pero claro, ahí entra donde, cómo se registra eso, qué evidencia o qué prueba más allá de una percepción tenemos. Y luego la más importante, termino. Pues yo diría, Houston, si hay un problema, pues venga, vamos a juntarnos, vamos a hacer piña y vamos a ver qué es lo que podemos hacer para resolver esa situación. Sí, y hay investigación muy bonita, Iván, sobre que analiza, ¿no?, resultados de centros educativos a nivel cuantitativo y a nivel cualitativo, ¿no? Porque hemos hablado de metodología cuantitativa, pero la cualitativa es importantísima y que intenta entender por qué, me voy a un PISA, por ejemplo, porque hay muchos centros de Castilla y León que son sobresalientes. ¿Qué combinación de elementos, de variables, de familia, de contexto, de la plantilla, hacen metodología, formación del profesorado, desarrollo docente y un largo etcétera? ¿Qué combinación favorece una mayor calidad educativa? Bueno, pues ahí tenemos un reto, pero es muy complejo. Entonces, no valen respuestas sencillas, simples. Totalmente de acuerdo. Pues Marta, no te robo ni un minuto más. Ha sido un verdadero y auténtico placer tenerte aquí. El hecho de abordar esta temática que, como al menos en mi caso personal, y bueno, este próximo curso voy a hacer el máster de investigación, o sea, me fascina, voy a seguir profundizando en ello, siempre desde la prudencia, porque tengo referentes como tú, siempre desde esa mirada calmada, intentando sobre todo generar reflexión sobre todo aquello que hacemos, que observamos, que evaluamos. Y a fin de cuentas es generar esos puentes, como decía anteriormente, y en la que, y esto me sale mucho por el baloncesto, Marta, equipo, codo con codo, venga, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? Venga, en tu centro, ¿qué puedo hacer yo? Pues mira, comparto esto que a mí pues me da este resultado, mira a ver qué tal va, mira a ver qué hice la investigación en cuanto tal.
y es generar esos puentes, al final es generar esa, no sé, comunidad, sintonía, cada uno de nuestra particularidad. Y bueno, yo confío en ello, intento aportar mi granito de arena, al igual que lo haces tú de manera excepcional. Y como te decía Marta, un placer verdadero tenerte aquí. Un placer, Iván, gracias por tu labor, de verdad. Pues nada más, como siempre digo a todas aquellas personas que hayáis estado una semana más detrás de la pantalla, muchísimas gracias y si así lo desean, nos vemos en una nueva edición más de Charlamos sobre Educación. Marta, fuerte abrazo. Un abrazo enorme.